Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Ya sabéis que la nueva web del Foro Histórico es uno de los elementos que con más ilusión hemos preparado desde la asociación y el colegio, con el deseo de tratar de recuperar la memoria de todos los trabajos y de todos los profesionales que nos han precedido. Bueno, y parte incluso del trabajo nuestro, porque ya empezamos a acumular años y quien más, quien menos, pues ha dedicado ya unas decenas de años a esta profesión. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que se está consiguiendo en nuestro país. Ayer, con mejores palabras, lo recordaban en el aniversario de Ericsson, empezamos ya a acumular un histórico muy, muy importante en el desarrollo social y económico de nuestro país. Y esto es un motivo de mucha satisfacción. Entonces, yo creo que era obligación del colegio y la asociación el diseñar una nueva web que hiciera uso de las nuevas funcionalidades, sobre todo de participación y de integración en las redes sociales, que es un poco el objetivo de esta web. O sea, quiere ser una web muy participativa y que se vaya enriqueciendo con las aportaciones de todos. La presentación del FHT, del Foro Histórico, va a correr a cargo de Evaristo Abril. Compañero, primero es el decano delegado en Castilla y León, presidente de la Asociación de Ingenieros de Castilla y León y además miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Después Manuel Avendaño, que es el gran recopilador y responsable un poco de todo el conocimiento actualmente del Foro Histórico, en que también recoge el testigo, el testimonio de otros que le han precedido. Y luego pues tendremos también ocasión de compartir con Félix Pérez, director de la escuela, buen conocido nuestro, y además que también hay que recordar que la Escuela Decana de Madrid está celebrando todavía este año los 50 aniversarios. Aníbal Figueras, bien conocido también de todos nosotros, hasta hace poco presidente de la Real Academia de Ingeniería, y además pues en su haber está parte de una enorme cantidad de publicaciones, pues nada más y nada menos que la creación de la escuela y de buena parte de la Universidad Carlos III. Luego tendremos también ocasión de compartir con Julio Linares, que yo creo que representa mejor que nadie, en su calidad de máximo responsable de Telefónica muchos años, ingeniero del año, acreedor de la mayor parte de premios que yo creo que se pueden dar en esta profesión, actualmente vicepresidente de Telefónica, y va a recoger un poquito el testigo de lo que es toda la parte de red y de operadores de servicios. Y por último, en representación también del perímetro agrandado de las telecomunicaciones, pues hemos creído oportuno tener en cuenta también todos los aspectos de la defensa en su más amplio aspecto, y en ese sentido, bueno, pues el general Goberna nos acompaña precisamente para eso. Y yo con esto, pues poco más tengo que decir. El colegio y la asociación estamos muy comprometidos en enriquecer la memoria que entre todos vosotros y muchos otros que no son ingenieros y otros que no nos pueden acompañar porque, por desgracia, pues ya no están entre nosotros, pues nos gustaría poner en valor todas estas contribuciones. Y bueno, pues una vez más decir, como acostumbro siempre que estoy en este acto, en este lugar, recordar que estamos en el instituto, en la casa de todas las ingenierías, de las 9 ramas troncales de la ingeniería española, en el que también podemos canalizar buena parte de la transversalidad de nuestra profesión, probablemente la más transversal de las 9 ingenierías. Y en ese sentido, pues no deja de ser también una invitación a todos aquellos que lo deseéis a que trabajéis, a que os vayáis incorporando a los comités del instituto, en el que la Asociación Española ha decidido hacer una pequeña paradita, reflexionar un poco sobre sus actividades, sobre sus proyectos y objetivos, y nombrar a todos aquellos que penséis que podéis realizar contribuciones, insisto, lo más transversales posibles, pues a que os incorporéis a estos comités. Y poco más tengo que decir. Así que, con vuestro permiso, pues voy a hacer la palabra a Evaristo, para que nos presentes un poco el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar quiero darles las gracias a todos por
por asistir a esta presentación del Foro Histórico. Ya hace 15 años, en el año 2000, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación Española tomaron la decisión de crear este foro. Este foro como un sitio de encuentro cuya finalidad era contribuir con la ayuda de todos los asociados y de todos los colegiados para preservar y conservar lo que es el conocimiento y la historia de las telecomunicaciones. Queremos, con la ayuda de este foro, recuperar lo que es la memoria histórica, fomentar la difusión de la misma a través de documentos, objetos, testimonios que nos permitan realizar. Esto va para adelante, hacia atrás. Lo manejas desde ahí. Decía, a través de documentos, objetos, testimonios que nos permitan recorrer lo que es la historia de las telecomunicaciones, mostrándonos lo que es el desarrollo por las distintas épocas y también viendo cuáles son las consecuencias que han tenido estas tecnologías en el cambio de la sociedad. Cambios que han sido realmente profundos. Cuando uno mira con la perspectiva que nos dan los años, cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta que la sociedad que conocemos en la actualidad poco se parece a la sociedad que teníamos hace una serie de años. Y no hay que remontarse mucho. En esa transparencia he tratado de recoger en 5 fotografías ciertos momentos, ciertos cambios. La parte de la izquierda pues es una fotografía con motivo de la presentación de la elección del Papa en el año 2005 y 2013, donde se observa cómo en el año 2005 no había ninguna persona que tuviese teléfono móvil. En el año 2013 todas las personas que están ahí en la plaza tenían teléfono móvil y estaban sacando fotografías al Papa, ¿no? En la parte de la derecha pues hay 2 imágenes que pretenden recoger lo que son, cómo han evolucionado los medios de comunicación. Aparece una familia escuchando la radio, unos niños viendo la televisión, y justamente ayer, con motivo de la presentación de la nueva plataforma de Netflix, pues cogí justamente una imagen digamos, que ilustraba cómo han ido cambiando. La verdad es que lo que son las telecomunicaciones nos han cambiado no solo la forma de trabajar en las empresas, sino también la forma de comportarnos y la forma de relacionarnos en nuestra vida cotidiana. Nosotros, como somos ingenieros de telecomunicación, nos gusta siempre decir que la sociedad en la que vivimos es gracias al desarrollo y a la evolución de las TIC, de las telecomunicaciones, y que el mundo no sería igual sin gracias a estas tecnologías. Y yo, reflexionando un poco sobre el papel del papel de las telecomunicaciones, cómo han evolucionado en la transformación de la sociedad, yo creo que hay 2 elementos que nos caracterizan a las personas en relación con los animales. Es la capacidad de nuestro cerebro, la capacidad para tener, digamos, transformar el mundo que nos rodea adaptándolo a nuestras necesidades, y también la capacidad que tenemos de comunicarnos, ¿no? Ejemplos de transformar y de adaptar el mundo, pues ha habido en la historia muchos, y quizás un elemento que ha cambiado bastante el mundo es la revolución industrial, ¿no? Pero también las telecomunicaciones, las tecnologías de la información han cambiado la forma en la que vivimos. Yo creo que difícilmente no somos conscientes, pero si en este momento no hubiese comunicaciones, difícilmente podríamos hacer lo que hacemos de forma rutinaria, ¿no? La forma de comunicarnos también ha cambiado de una forma completa. Hemos pasado de una comunicación al principio de persona a persona, en el teléfono, en las cartas, el telegrama, a una comunicación de uno a muchos, como era por ejemplo la radio, la televisión, y ahora estamos en una comunicación de muchos a muchos, es decir, no somos solamente receptores de información, sino que también somos creadores de información, ¿no? Y eso está cambiando y va a cambiar decisivamente el mundo. Y justamente pues el foro lo que pretende es justamente tratar de conservar, si puedo poner la transparencia, eso es, tratar de conservar esos elementos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos fomentar la investigación y el análisis de las distintas actividades relacionadas con la ingeniería de telecomunicación, y en especial con la ingeniería de telecomunicación española.
También tenemos interés en crear lo que podría ser un museo global de las telecomunicaciones. También queremos que estos trabajos que realiza el foro, porque hay que reconocer que son trabajos de un gran prestigio y de una gran calidad, que sean conocidos a nivel internacional, y también, por supuesto, este trabajo no lo podemos hacer solo nosotros, sino también queremos hacerlo en colaboración con otras instituciones que se dedican, digamos, a estudiar, a documentar lo que es el desarrollo y la historia de las telecomunicaciones. Como he dicho al principio, el foro pretende ser un sitio abierto a la participación de cualquier persona, cualquier miembro del colegio oficial de ingenieros de telecomunicación o de la asociación que esté interesada en investigar, en recopilar objetos y documentos, lo pueda hacer. Lo importante es tener ganas de trabajar y tener ganas de aportar el tiempo y los conocimientos que tiene. Pero esta participación, esta colaboración no solo se limita o se reduce a los ingenieros de telecomunicación, sino también tenemos interés en cualquier otra persona que tenga interés en que pueda colaborar con nosotros. Somos conscientes de la trascendencia que ha tenido, como he dicho, como he tratado de ilustrar al principio con esas transparencias y con esos mensajes que he querido transmitir, el papel de la ingeniería de telecomunicación en el devenir de la sociedad, y por eso queremos digamos, que convertir en el foro que sea un referente en lo que es el patrimonio histórico de las telecomunicaciones. Y queremos aprovechar la presentación de esta nueva web, como ha dicho el decano, a una nueva web más atractiva que ahora nos la presentará Manuel Avendaño, para, digamos, relanzar las actividades del foro. Y para eso hemos organizado una jornada en la cual ya nuestro decano ha realizado la presentación de los ponentes que nos acompañan. Yo simplemente quiero subsanar la errata, ya que nuestro decano no sabía que el general Goberna no podía venir porque él tenía la hoja, y nos acompaña el general don Tomás Fernández en sustitución del general Goberna, que a última hora nos ha mandado un correo excusando su asistencia. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Manuel para que nos realice la presentación del foro. Insisto, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pretendo, en el corto tiempo que me corresponde, asomarnos a la ventana más directa al patrimonio histórico de las telecomunicaciones, que es la web. Esta web tiene una singularidad, que es la siguiente. Partiendo del contenido amplio de una antigua web, se ha transformado en base a un principio básico. Y este principio es el siguiente. Senda implica evolución y evolución significa historia. Ese es el criterio que se ha seguido. Se ha tratado de acomodar toda la información contenida en la anterior y la nueva que se está incorporando, gravitando sobre ese principio, sobre esa senda, para, caminando por la senda que veremos, una es académica, otra tecnológica, lo veremos más adelante, se pueda conocer mejor la evolución de las telecomunicaciones y la riqueza que eso supone. Esta forma de acceder se supone que es más sencilla, que es más intuitiva y al mismo tiempo incorpora una facilidad nada despreciable. Es la posibilidad de actualizarla y de incrementar de manera ágil, sin necesidad de hacer grandes transformaciones que la invalidarían. ¿Cuál ha sido el principal problema? Que disponiendo de una cantidad amplia, muy amplia de información, hubo que leerla toda, identificarla en el nuevo lugar de la senda que le corresponde antes de iniciar la migración. Ese proceso ha permitido clarificar y confirmar que esa división por sendas era conveniente y me parece que ya desde ahora está accesible a todo el mundo. Antes tenía un acceso restringido mientras se ha estado probando y confiamos que
el objetivo que nosotros perseguíamos se haya cumplido. Evidentemente, como es natural, todo ello supone dar más facilidades para colaborar aquellos que deseen participar en el foro y enriquecer con su aportación y sus conocimientos el contenido del foro. Este es el aspecto que tiene la portada. Se aprecian en el nivel, bueno, no se aprecian, en el nivel superior tenemos 6 módulos. De esos 6 módulos existe un módulo de inicio, como en todas las webs. Tenemos uno segundo de sendas, que es la pieza angular de toda la estructura. Personajes, entendiendo que no se puede dejar de conocer y reconocer la labor de esos personajes que han ido transitando a lo largo de esas sendas y han posibilitado que la telecomunicación haya ofrecido a la sociedad los logros por todos conocidos y que deben ser debidamente reconocidos al mismo tiempo que se explican las tecnologías y actuaciones que ellos realizaron. En inicio, los inicios, como ocurre en todas las páginas web, como decía, tienen una parte de quiénes somos. Esa parte es simplemente introducción y cuál es el comité de coordinación. En actividades es también una ventana donde se conoce lo que ha ocurrido de interés del foro y se invita a que se asista a aquellos actos también relacionados con actividades del foro. En enlaces de interés tiene la singularidad de que nos hemos cuidado muy especialmente de que todos los enlaces que figuran, que son ya muchos y muchos más que espero haya, todos esos enlaces están debidamente autorizados y se puede acceder hasta el final de lo que el enlace está invitando. Los enlaces, hay enlaces en español, casi todos evidentemente, bastantes en inglés, alguno en francés, en italiano y en portugués. Y estamos en proceso estableciendo contacto con algunas organizaciones para incrementar, como decía, el número de enlaces e incluso más extranjeros. Y finalmente tenemos en este capítulo lo que llamamos artículo relevante. La singularidad de un artículo relevante es que su característica la da o la profundidad o la singularidad o la novedad o incluso la extensión. Cuando una persona accede a la nueva web, en principio trata de buscar un contenido muy concreto. En este caso es al revés, es la propia web que brinda al que entre a que preste atención a un artículo que es relevante. El que en este momento está son los cables de telecomunicación en España en el siglo XX y el autor está con nosotros, Carlos Blanco, y como sabéis, Carlos Blanco colaboró con el doctor Cao, el inventor de la fibra óptica. Por tanto, nosotros hemos creído, no solamente por la pluma del propio Blanco, sino por la actualidad, que era muy importante destacarlo como relevante. Y vendrán, evidentemente, irán viniendo otros artículos de ese nivel. Sendas, como antes comentaba, es la piedra angular de todo el proceso. ¿Cómo hemos dividido las sendas? Entendiendo que lo que pretendemos es facilitar que se acceda, que se camine a través de aquello que interesa al que entra en la web. Evidentemente hemos pensado que la primera debe ser la académica,
la senda académica entendiendo y admitiendo que la ciencia es el origen de toda aplicación tecnológica y de ahí que aparezca en primer lugar. Una segunda senda, la senda tecnológica mundial, todos los inventos que han dado lugar a tecnologías aplicados a la telecomunicación y luego implantados a lo largo del mundo, merecen una consideración especial. Otra senda tecnológica en España es la que básicamente contiene los artículos de la tecnología aplicada en España y la respuesta que la industria ha dado a esa tecnología. Y otra senda, estoy un poco perdiendo aquí está. Y la otra senda es la de operación de servicios, donde se encuentran los artículos que muestran cómo la integración de las distintas tecnologías ha posibilitado la oferta de distintos servicios a la sociedad y hemos considerado que era más conveniente hacer una separación, una división, una subdivisión en operación de servicios, entendiendo que debe considerarse la vertiente estratégica en primer lugar, la vertiente regulatoria en segundo lugar y finalmente la vertiente empresarial. De esta forma se supone que se ha dado una cobertura suficientemente amplia a la operación, yo diría civil, de la industria y por su singularidad y su importancia y su especificidad se ha creado una última senda, que es la senda de defensa, donde, como habrán observado, corresponderán a los 4 ponentes. Esas 4 sendas estarán representadas en las ponencias que luego van a seguir. Tanto la senda tecnológica mundial como la senda tecnológica en España se subdividen en una serie de campos muy concretos para facilitar el acceso. Figuran ahí cables, conmutación, informática, satélites, los que ahí figuran, que posibilitan y facilitan el acceder al artículo que uno persigue. Como decía antes, si las sendas son importantes, más son los que han posibilitado caminar a través de ellas, es decir, los personajes que a lo largo de la historia de las telecomunicaciones han ido ofreciendo, unos con sus inventos, otros con sus iniciativas, con su emprendimiento, han ido labrando la sociedad actual pavimentada en la sociedad, en lo que ha ofrecido la telecomunicación. Los personajes los hemos dividido en personajes internacionales, personajes españoles, ingenieros del año, colegiados de honor, asociados de honor y presidentes de honor. En los personajes internacionales prácticamente son todos inventores, es así, esa es la realidad. Los personajes españoles inventores son menos, pero sin embargo la sociedad se favorece de lo que le han aportado también esos españoles que a lo largo de los años han posibilitado ese avance, como decía, en la sociedad española. Esas personas son emprendedores, son catedráticos, son políticos y ellos también tienen su lugar en nuestra web. Quisiéramos naturalmente que muchos de los que aquí están, seguro que pueden identificar personas que han dejado huella y para que su conocimiento y su reconocimiento pudiera incorporarse a la sección de web. Museo, este módulo del museo es obvio que tiene un gran atractivo y precisamente por eso lo que quisiéramos es evitar la dispersión que hoy existe y el objetivo que perseguimos es una
inventariar todos los museos que existen en España, digamos museos bien conocidos con otros menos. Cuando lo digo así, es tanto el museo de la Escuela de Telecomunicación, por ejemplo, como el museo del pueblo de Canena en Jaén, o como el de un señor que tiene en su casa pues una colección de aparatos que son muestras vivas de la historia de las telecomunicaciones y que sería una pena que quedasen, bueno, pues recluidas en el ámbito de su casa o incluso de su escuela. Tanto los museos, queremos que el inventario sea completo, museos reales y museos virtuales. En definitiva, a través de la web se verá todo virtualmente. Ese objetivo no es pequeño, hay personas que lo están llevando, José Ramón está impulsándolo de manera muy, muy eficaz y esperemos que pronto se sienta uno la satisfacción de poder verlos todos, si no todos, casi todos. Naturalmente los museos tienen una clasificación específica, algún nombre se va a cambiar, la parte de álbum se va a cambiar por galería simplemente para mostrar fotos, edificios y luego la específico de radio, de transmisión, una vez más para poder acceder a aquello que es el objeto de interés, en este caso dentro del museo. Y en multimedia, esto es un módulo novedoso. Y en él, ¿qué se persigue? Es la virtualidad, es un complemento a los artículos, mostrar su relación, una cierta relación, una cierta consistencia con los medios audiovisuales. Esto a su vez lo hemos dividido en grupos bien definidos: filmoteca, videoteca, podcasts, libros electrónicos y reseñas bibliográficas. En la parte, está en pleno desarrollo, en la parte de filmoteca se van a presentar las películas, que todas ellas evidentemente tienen relación con la historia de las telecomunicaciones, una pequeña secuencia donde se puede identificar el momento que el personaje se refiere al hecho histórico que queremos comentar. Al final de la película y al final del vídeo se harán unos índices laterales como los de YouTube, a fin de que se pueda saltar al personaje, si es una determinada película, por ejemplo, creo que se llama El Gran Timo, que es la película de Tesla, no me acuerdo si el nombre es exactamente así. El truco final, eso es, el truco final. Pues en el truco final, evidentemente, en principio, no se sabe exactamente a quién se está refiriendo hasta que al final aparece que es el señor Tesla. Bueno, pues antes, y con una solapa, se ve la vinculación al personaje y a los escritos o artículos que sobre él y sus inventos aparecen en otras partes de la web. De esta manera habría una consistencia y una manera de ir enriqueciendo los conocimientos de forma muy ágil y además empezando por algo tan suave como podría ser pues una película. En videoteca de momento solamente tenemos cargados 14 vídeos gracias a la Fundación Telefónica. Empezamos el proceso, estamos seguros de que hay otras muchas más fundaciones o empresas o entidades que puedan permitirnos volcarlos estoy saltándome más de lo debido. En podcasts en español no hay muchos. Hemos encontrado algunos de Radio Nacional de España y también de la Fundación Telefónica y estamos iniciando el proceso. En libros electrónicos, pues hay una buena colección de ebooks y en reseñas bibliográficas es una manera de poder profundizar más también a través de un documento donde lo concentra.
reseñas bibliográficas lo hemos también subdividido en las propias sendas. Hay reseñas bibliográficas académicas, tecnológicas mundiales, de tecnológicas de España, operación de servicios y de defensa. En el archivo digital de revista de telecomunicación, evidentemente, es amplísimo, recoge a todas las revistas más conocidas entre nosotros y evidentemente siempre existe vocación de su ampliación. Y para no alargarlo en exceso, porque me parece que lo estoy haciendo, querría terminar solamente con 3 mensajes. Uno, que el funcionamiento del foro solo se produce gracias a la entrega, conocimientos de unos profesionales que se entusiasman en descubrir la historia de las telecomunicaciones, de descubrir, de enriquecer y difundirlo. Y evidentemente para tener mayor eficacia sería bueno que se uniesen a ese grupo de profesionales que aman la profesión en su historia y en su evolución, con otros nuevos que sin duda están deseando también hacerlo. Como segundo mensaje, para que esta operación pudiera sistematizarse, se requiere la figura de unos promotores que por cada senda o por cada sección puedan estimular y coordinar las acciones de todas aquellas personas temáticamente interesadas en su grupo. Y finalmente, repitiendo, como no podía ser de otra forma, lo que antes ha dicho Evaristo Abril, el objetivo que nosotros tenemos es que el foro sea a largo plazo el referente de la historia de las telecomunicaciones en España. Muchas gracias. Por mí sí. ¿En qué se dispone económicamente para hacer esto? Porque esto queda muy bonito, muy presentado. Yo pertenezco al foro aquel que se machacó y desapareció, que no sé por qué. Bueno, ya empezamos. Tenemos un fondo, alguna cosa, algo de dinero que va a aportar. ¿Quién va a aportar? ¿Quién va a soportar eso? Que hace falta dinero para eso. Hay otra cosa que pasa que te lo va a decir. Hablas de museo. Yo tengo en mi casa un museo que está en el patio de mi casa, que es un montón de piezas valiosas que podrían estar expuestas en algún sitio. En su época intentamos a ver si la Comunidad de Madrid montaba un museo que quería montar ahí donde el planetario. No lo conseguimos. ¿Cómo se va a conseguir esos museos? Pues inventarios están, también está inventariado, pero no sirve para nada, y acabarán la basura como no estamos de acuerdo. Aquel señor y yo, de cómo lo llevamos a la escuela. Yo creo que antes de que lleguen a la basura encontraremos un procedimiento para poder, no tanto para poder exhibirlo en un lugar. Ya 3 o 4 años, a ver cómo llevamos el material que tengo ayer y no acabamos de ponerlo de acuerdo siquiera, pues, ¿quién no lo transporta? ¿Cómo lo transportamos? Yo no estoy seguro que eso se pueda hacer, porque eso excede con mucho del ámbito del foro. Pero sí recuperar esas imágenes e identificarlos. Ese museo virtual sí que se puede hacer. Ese se puede hacer. El mío está en el camino, está en el trastero, camino que el día que la piche se vaya a la basura, porque mis hijos no quieren saber nada de aquello. Yo espero que el promotor de la sección de museos, que está también aquí, está tomando muy buena nota y se pondrá en contacto contigo. Bueno, vamos a ver, muchas gracias. Yo creo que no es el momento para explicar todos los planes, entre otras cosas, porque la intervención que iba a hacer yo ahora, que era muy breve, es simplemente recordar a Manolo y a Evaristo que, en principio, los presupuestos anuales del colegio y de la asociación se presentan al finalizar el año, que todavía no están elaborados los del año que viene y que, así como se han ido designando, identificando partidas para el desarrollo de esta web, también se pueden
reservar fondos o buscar partidas económicas que permitan el acometer objetivos que aquellos responsables que os sintáis con fuerzas, pues seáis capaces de proponer, porque luego de todo ello hay que rendir de alguna manera cuenta al colectivo. Y el problema, fíjate, muchas veces, Manuel Evaristo, no es el tema económico como el tiempo, que sabéis bien que es muy limitado el esfuerzo. Los retos que ha planteado Manuel son muy amplios, porque eso que tú estás comentando lo ha indicado él, es inventariar todo aquel material existente, incluso en domicilios particulares, que para eso, lógicamente, hay que hacer una prospección, hay que hacer una llamada, porque hay gente que a lo mejor pues, no ha pensado que eso tenga mucho valor o que simplemente pues, lo considera algo testimonial. Y, sin embargo, el subirlo a la web, el vincularlo con alguna pequeña nota indicativa de quién es el que ha facilitado estas imágenes o quién los ha inventariado, o una referencia a lo que se destinaron, pues ya de por sí puede ser interesante. En todas las ciudades y pueblos de España, uno de los elementos más bonitos y más, yo creo que más memorables que muchos de nosotros hemos conocido en las propias centralitas telefónicas, las sedes donde íbamos a hablar por teléfono. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que estaban amueblados con un gusto exquisito, con indicaciones además de que no se podía hablar en determinados idiomas. En fin, la propia centralita era hoy en día, serían piezas de un valor realmente notable, ¿no? Entonces, todo esto hay que inventariarlo, y si tú tienes una y si no sabes qué hacer con él, pues te doy mi email después. Entonces, no, lo que quiero decir es que lo que sí quería transmitir es que esto lo moveremos en la medida en que el colectivo, todos vosotros, los que no están aquí, etcétera, se sientan con ganas de realizar este trabajo. Porque la idea es de hacer un trabajo conjunto, en común, y no tanto encargárselo a una empresa, a un experto, ¿sabes? O sea, la idea es más bien hacer un trabajo como el que Evaristo y Manuel estaban presentando. Yo quería comentaros también, después vamos a pasar a la mesa redonda. Entonces, hoy vamos a celebrar el funeral de un compañero de la Junta de Gobierno del Colegio y de la Asociación, Abelardo Rejón, conocido de muchos de vosotros, y una persona a la que quisiera recordar en el acto de hoy, porque tantas veces nos ha acompañado a estos actos y que además ha participado muy activamente en este proyecto, ¿no? Me vais a permitir que por eso yo voy a abandonar un poquito antes la sesión, pero bueno, creo que la segunda ronda, la mesa redonda, pues está perfectamente representada. Entonces, daríamos por finalizado esta primera parte y pasaríamos a la segunda con la participación de los invitados de honor que nos acompañan. Gracias. Pues tras esta interesante introducción al acto y lo que es este proyecto de la nueva web del Follo Histórico, vamos a continuar ahondando un poco más en cada una de las sendas y vamos a contar con un representante de alto nivel que nos va a exponer algo más de sus contenidos. Vamos a comenzar por Félix Pérez, que nos va a hablar de la senda académica. Félix es el director de la Escuela de la Politécnica de Madrid y ha titulado su intervención como Las enseñanzas de Ingeniería de Telecomunicación en España entre un pasado poco conocido y un futuro incierto. Así que ponemos tu presentación, Félix.
Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación y al colegio la oportunidad de poder compartir con todos vosotros unas ideas sobre ese título de ¿qué ha pasado con las enseñanzas de telecomunicación? Y quiero decir que por mi parte es un auténtico atrevimiento. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos de ustedes posiblemente no están, muchos de vosotros, pero os voy a tutear, no vais a estar de acuerdo con el propio título. Entre un pasado poco conocido, posiblemente donde mejor se conoce la historia de las telecomunicaciones y particularmente, en alguna medida, la historia de estas enseñanzas, es en esta sala, sois los que estáis aquí. Pero con carácter general, la idea del título es que si yo pregunto a cualquier estudiante de mi escuela algo sobre cómo eran estas enseñanzas hace 25 años, no sabe prácticamente nada y lo peor es que ni le interesa, ¿no? Pero es peor, si le pregunto a un profesor de más de 50 años y menos de 55, 60, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el enfoque para decir que es un pasado poco conocido, ¿no? Lo del futuro incierto es más claro. Es más claro, aunque evidentemente estamos hablando de foro histórico, apenas voy a hablar del futuro, aunque sí que me gustaría hacer alguna consideración, ¿no? Bueno, la agenda es muy sencilla. Insisto, esto es un atrevimiento. Posiblemente un buen porcentaje de los asistentes de la sala podrían dar esta charla mucho mejor que yo, porque vosotros habéis trabajado, muchos de vosotros, en la historia, habéis manejado documentos y no es mi caso. Entonces, bueno, realmente yo vengo aquí fundamentalmente a compartir unas reflexiones y a hacer una propuesta. Y voy a empezar por una anécdota personal. Hace ya unos años, más o menos en final de siglo, 1998, 97, cuando tenía, junto con Jorge Pérez, mi hermano, supongo que todos lo sabéis, responsabilidades en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, por aquello de que iba a venir un nuevo siglo, decidimos hacer un congreso. A veces pienso todo el esfuerzo que pusimos en aquel segundo congreso. No sé si lo recordáis, en el Palacio de Congresos, enfrente del Bernabéu, una cosa realmente grande y enorme, que a veces uno piensa, bueno, y mereció la pena, se acuerda alguien, ¿no? De aquello, ¿no? Bueno, pues aquello le llamamos el segundo Congreso de Ingeniería de Telecomunicación, o algo parecido, o el segundo Congreso Nacional de Ingeniería, el segundo CENIT, ¿no? Y simplemente nos equivocamos, porque debió haber sido el tercero. ¿Y por qué nos equivocamos? Nos equivocamos simplemente porque cuando intentamos buscar una referencia de posibles congresos de carácter similar para intentar buscar una cierta proyección de futuro, pues resultó que no encontramos un congreso que se había celebrado en mi escuela en el año 65. Y nos equivocamos, debió ser el tercero y fue el segundo. Sigo con mi anécdota personal. Hace 2 años, ya 3 años casi, cuando recién elegido director del centro, descubrí, para mi desgracia, que se cumplía el 50 aniversario de la llegada del centro, al traslado del centro al campus de Moncloa, a la ciudad universitaria, pues decidimos poner en marcha un conjunto de eventos o de celebraciones para un poco, intentar intentar poner en valor este hecho. Entonces, evidentemente, de nuevo, necesité particularmente conocer algo de historia sobre cómo habían sido las enseñanzas de telecomunicaciones, de ingeniería de telecomunicación, al objeto de pensar un poco en estas celebraciones, cómo hacerlas. Y entonces accedí de forma seria, o había accedido antes, a la antigua web del Foro Histórico. Y la cosa fue radicalmente distinta. Había una gran cantidad de información sobre lo que habían sido estas enseñanzas y en particular sobre lo que había sido la historia de las telecomunicaciones. Mejor o peor organizada, pero había habido un esfuerzo colectivo que había que poner en valor. Y por eso
llegué a la conclusión de que había que poner en marcha de nuevo esa web, que por cierto estaba un poco paralizada. Lo propuse a las instituciones, al colegio, a la asociación, y enseguida, digamos, que dijeron que sí. Bueno, y es la razón por la que estoy en esta mesa. Estoy aquí en esta mesa porque, en definitiva, estoy convencido de que es muy importante poner en valor esta historia de las telecomunicaciones. A partir de aquí, el atrevimiento es considerarme en esta sala mínimamente experto, que no lo soy, así que les voy a contar un poquito de lo que yo leí un verano, planteándome cómo íbamos a hacer esas celebraciones, una serie de ideas que posiblemente vosotros no estén muy de acuerdo conmigo. Pero bueno, yo las voy a comentar, digamos, como un ejercicio previo a hacer una propuesta concreta al final de esta exposición, ¿no? Por ahora y digo por ahora, porque es que un director de la escuela de la ciudad universitaria, en general cualquier director de una escuela de ingeniería de telecomunicación no tiene mucho tiempo, ¿no? Por ahora soy el responsable de esta senda académica, que apenas hemos empezado, más allá de dar los primeros pasos, pero bueno, esa es la razón por la que digamos, voy a comentar esto. Bien, la historia de la ingeniería de telecomunicación, una historia poco conocida. Bueno, lo cierto es que no son muchos años. Lo cierto es que no son más allá de 150 años de historia, como siempre, donde uno quiera poner las cosas, ¿no? Si quiere bajar al telégrafo óptico o a las señales de humo de no sé qué, pues puede bajar hasta donde quiera. Pero para centrarnos un poco en lo que sería la historia de las necesidades de ingeniería de telecomunicación, posiblemente estaríamos hablando de una historia, ¿no? Una historia que tiene dos fases, en mi opinión, dos etapas claramente diferenciadas. Es lo que pasa hasta 1940, y me preocupa que no sale una cosa que tiene que haber salido, esperemos que me cuente más adelante. Lo que pasa hasta 1940, 1950, donde efectivamente ciencia, en mi opinión, son opiniones personales, ingeniería, inventores y proyectistas, en mi opinión, por supuesto, están relacionados, pero trabajan de una forma separada, digamos. Están los científicos estudiando los principios físicos, digamos, haciendo experimentación sobre los mismos y tal. Luego hay unos ingenieros, telegrafistas, operadores, que están inventando cosas en base a esos principios físicos, operándolas, proyectándolas, haciendo las líneas. Bueno, es una forma de abordar estas... bueno, ¿y cómo aprenden, cómo se forman estas personas? Bueno, pues de una forma bastante separada y de una forma diferente de lo que va a pasar a partir de 1940-1950, donde la historia de las telecomunicaciones van a cambiar radicalmente. Supongo, seguro que se sabe, en 1940, un año antes concretamente, pues en Estados Unidos deciden hacer una cosa novedosa, y es juntar a los científicos, a los ingenieros, colocarles un montón de recursos con la excusa de que había que desarrollar, la excusa no, digamos la necesidad clara de que había que desarrollar una serie de nuevos componentes para la Segunda Guerra Mundial, el radar, las comunicaciones y tal, y se produce un efecto absolutamente novedoso que se traducirá en que se generarán modelos teóricos y modelos de cómo enseñar, al final, ingeniería, cómo plasmarla, cómo desarrollarla, que cambiaría radicalmente. Y en mi opinión, y en la opinión de algunos de vosotros, porque he hablado con vosotros, realmente implica el principio de lo que sería la ingeniería moderna y posiblemente el desarrollo del sector de las TIC, tal como lo conocemos, ¿no? Y, en mi opinión, un nuevo cambio se va a dar a partir de ahora, en el presente. Están pasando demasiadas cosas y las enseñanzas de la ingeniería van a tener que cambiar. Bueno, en esa web hay algunas aportaciones para resolver mi problema, que era algo de la enseñanza de ingeniería, muy valiosas. Y, por supuesto, pido perdón a los que no estáis citados y que seguro que habéis hecho cosas importantes. Pero lo cierto es que cuando yo entré allí,
Encontré unas aportaciones de Sebastián Olivé en la web y, por supuesto, fuera de la web, muy importantes, muy detalladas sobre, no sé llamarlo prehistoria, como llamarlo, la parte de telegrafía óptica y la parte de telegrafía eléctrica. Hay un libro, publicado por este colegio, el de Crónicas y Testimonios de las Telecomunicaciones en España, un excelente libro que cuenta en general todo lo que ha sido el sector, y dentro del apartado de formación, pues Vicente Miralles, Vicente Ortega, José María Romero, Vicente y José María están por aquí, a Vicente Miralles no lo he visto. Es decir, realmente nos hacen un esfuerzo serio por poner negro sobre blanco lo que ha sido esta historia de la formación, comentando los distintos planes de estudio, las enseñanzas que había y tal. Y también quiero resaltar el trabajo que presentó en el 10º Congreso, no lo veo muy bien, de la Sociedad Española de Historia de Ciencia y Tecnología, Olga Pérez, que realmente es un trabajo muy extenso, que realmente define no solo elementos ligados al desarrollo de nuestras tecnologías y al desarrollo de las enseñanzas en algún momento, sino incluso al desarrollo profesional, cómo la profesión ha ido cambiando, ¿no? Bueno, esto es lo que básicamente me ayudó para poder centrarme un poco en mi problema, que era el 50 aniversario y cómo se iba a organizar. Y estaba, no todos los elementos, pero era muy fácil de llegar a esa información y a otra más que no he puesto aquí, evidentemente. Insisto, pido perdón a alguno de vosotros por ello. Pues eso, no me faltó, digamos, material para poder hacerme una idea básica de esto. Bueno, ahí está un poco la historia de las enseñanzas de ingeniería. Lo que pasa es que me faltan los rótulos, no sé por qué razón. Mi PowerPoint, evidentemente, debe ser de una versión diferente de la vuestra. Pero bueno, ahí están el siglo XIX, básicamente, hasta 1913. Yo creo que eso es la prehistoria. Ahora comentaré un poco. Luego ahí tenemos realmente el periodo de madurez de nuestras enseñanzas de ingeniería de telecomunicación. Periodo más diría de juventud hasta llegar a la madurez, que digamos a la que colaboran, bueno, la que hay básicamente son 3 escuelas: la Escuela General de Telegrafía, la Escuela Oficial de Telecomunicaciones y posteriormente la Escuela Oficial de Telecomunicaciones, que sería luego la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. El paso a la ciudad universitaria, donde una buena parte de vosotros seguro que estuvo, algunos incluso en Conde de Peñalver, y luego, a partir de los años, empezando en el 70 con la Escuela de Barcelona y sobre todo a lo largo de los años 80, la explosión de escuelas de ingeniería de telecomunicación, ¿no? Muy rápidamente, y siento que no estén las palabras, realmente hasta 1913 no hay una enseñanza de ingeniería de telecomunicación reglada. Hay serios intentos, muy bien descritos por algunos de los que estáis aquí, por parte de los telegrafistas, entre comillas, de tener un cuerpo superior de ingenieros, ¿no? Realmente yo he estado analizando la información, lo que estudiaban y tal, y es muy curioso, ¿no? Porque yo los definiría como unas personas que estaban entre la ingeniería civil y la ingeniería técnica, fundamentalmente, entusiasmados con las nuevas tecnologías, con estas tecnologías que eran unos pioneros, clarísimamente, estaban en conflicto continuo con otros cuerpos. Y lo cierto es que no consiguieron prácticamente nada hasta el siglo XX, en términos de reconocimiento como cuerpo superior y unas enseñanzas específicas, ¿no? También hay que reconocer, sobre todo, la queja es de lo que realmente estaba pasando en otros países, ¿no? En otros países europeos, donde todo iba mucho más rápido, ¿no? Lo cierto también es que el siglo XIX es un siglo complicado para España, y tampoco las redes de entonces telegrafía y luego posteriormente telefonía alcanzaron el desarrollo que estaba alcanzando en otros países europeos, ¿no? Pero ese es el precedente. Bueno, ahí está el precedente, esa escuela que tuvo unos pocos años de duración. Realmente no llegó a egresar ningún ingeniero del cuerpo superior por distintas razones, que estuvo efectivamente en un antiguo poste de telefonía óptica, de telegrafía óptica, concretamente en la Torre de Buen Retiro. Estuvo la primera escuela de telegrafía eléctrica, digamos, de muy escasa duración, y ya digo, no llegó a egresar. Y luego tenemos, a partir de 1913, la Escuela General de Telegrafía, donde por primera vez podemos hablar de estudios superiores.
oportunidades se forman ingenieros de telecomunicación. Yo creo que eso sería la palabra clave que definiría esa escuela. Se forman las primeras promociones, se define el título de ingeniero de telecomunicación en el año 20, incluso las promociones de la Escuela General de Telegrafía pasan a ser promociones de ingeniería de telecomunicación, y luego pasa a la Escuela Oficial de Telecomunicaciones a partir de 1930 a 1949, con el drama de lo que ocurrió durante la guerra. En cualquier caso, estamos hablando de promociones muy pequeñas, prácticamente formando personas para el cuerpo de telégrafos. Eran, si se me permite, ingenieros funcionarios en buena medida, aunque muy pronto queda claro, está en los escritos, que estos ingenieros funcionarios no son suficientes, o si se quiere, dejan la función pública para empezar a entrar algunos de ellos en un sector que empieza a crecer y que es muy importante, que es el sector privado. Y muy pronto aparece la necesidad de no solo formar profesionales para la administración, sino formar profesionales para un incipiente sector, que eso es lo que pasa en la Escuela Oficial de Telecomunicaciones, ¿no? A partir de ahí, y sobre todo pasada la guerra, pues todo empieza a ser crecimiento y aumentan las promociones, pero siempre, y creo que es lo que le ocurre a la Escuela Oficial de Telecomunicaciones del 49 al 66, siempre creo que muy marcada por su antecedente histórico de escuela que formaba para el cuerpo de... Lo digo por esa duración enorme de los estudios, esos exámenes de ingresos. Realmente, prácticamente, era un proceso de selección muy fuerte para escoger digamos, personas que cubran un cuerpo superior, en el fondo limitado, ¿no? Es un poco la impresión que uno tiene cuando lee los papeles, ¿no? Claro, esto no se puede mantener. El país necesita otros profesionales, muchos más profesionales en el campo y posiblemente con otro enfoque distinto, y por eso pues acaba la Escuela Oficial de Telecomunicación, como el resto de escuelas especiales, que creo que se llamaban entonces, acaban pasando a depender del Ministerio de Educación, convirtiéndose en escuelas técnicas superiores de ingenieros de telecomunicación, ¿no? Es la Escuela de Conde de Peñalver, la que tanto queremos todos, ¿no? Y esa escuela pues pasa en 1965, como sabéis, a la ciudad universitaria, donde está pues actualmente la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, ¿no? Ahí se producen dos cosas muy importantes, ¿no? Por primera vez se sale al exterior. Salen universitarios al exterior. Es cierto que la historia de las telecomunicaciones es una historia de conexión con el exterior, porque las telecomunicaciones tienen que interconectarse, ¿no? Pero es verdad que esa conexión con el exterior se hace fundamentalmente en las organizaciones internacionales. Sí que nuestros ingenieros viajan, sí que hay conexiones, sí que incluso las publicaciones son publicaciones de carácter internacional que se traducen, pero siempre es en este ámbito, en mi opinión, son opiniones que podéis discutir, siempre es en este ámbito de organizaciones internacionales de telecomunicación. Lo que pasa en 1965 es que un grupo importante de alumnos y algunos profesores muy jóvenes, de forma masiva salen al extranjero, a universidades extranjeras. Y ahí se encuentran con dos cosas. Para empezar, con la tecnología de estado sólido, con una nueva revolución que estaba a punto de cambiar las cosas, que estaba a punto de iniciar el proceso de digitalización, que lo conocieron anticipadamente frente a lo que pasaba aquí en el país. Y lo segundo que pasó es que descubrieron una forma diferente de enseñar la ingeniería, donde la ingeniería se desarrollaba en las propias universidades y donde había una conexión muy directa entre la generación de conocimiento y la explicación de ese conocimiento. Eso creo que es lo que define la escuela que ahora yo tengo el honor de dirigir, es lo que define los cambios de planes de estudios y define pues, un nuevo concepto de enseñanza, una ingeniería pues, más moderna y sobre todo más adaptada a los cambios que el sector iba a tener. Por supuesto, una ingeniería heredera de todo lo que había pasado hasta entonces, y tengo que decir que mi experiencia viendo documentos es que no se trata suficientemente bien a lo que fue el periodo de esas escuelas,
Uno, si entra a ver qué hacían, qué leían, qué publicaban, la conclusión a la que llega es una conclusión de que, bueno, no eran tan malos como gente joven como yo, en los años 70, 80, pensaba que era ese pasado. Ni mucho menos, ni mucho menos. Siempre, siempre nuestra profesión ha estado muy preocupada por estar en el estado del arte, de la ciencia, por escribir y tal. Pero lo que sí que es cierto es que ahí aparece una ingeniería moderna, que es otra forma de hacer las cosas, es dedicación exclusiva a la universidad, que entonces no había, es llevar la I+D a los centros docentes, y además ese es un modelo que se propagaría por todas nuestras escuelas de telecomunicación y creo que define lo que son actualmente las enseñanzas. A partir de ahí se podría hablar de planes de estudio, de mejoras sobre esos planes de estudio, algunos menos mejoras y evolución, ¿no? El libro que mencionaba antes, lo que ha escrito Vicente, lo cuenta con mucho detalle. Pero hay algo que no se cuenta y hay algo que sí que podemos, si algunos estáis interesados, investigar, ¿no? Porque una cosa, que sí que no... Uy, me he quedado sin transparencias, lo siento, luego que cuando eso, pero hay otras 6 o 7 más, no sé si es que te he dado el que me debía, a lo mejor, no lo sé. En todo caso, lo que quería comentaros es que tenemos una gran ventaja. Hay mucha documentación sobre todos esos temas. Los que habéis trabajado seguramente lo sabéis. Hay mucha documentación. Yo simplemente buscando documentación en mi escuela, pues he encontrado los exámenes de acceso, los exámenes de ingreso, ¿no? Bueno, es interesante. Podemos estudiar qué metodologías realmente se empleaban. Creo que hay una cierta labor de intentar entender, criticar y intentar, digamos, darle un enfoque académico a lo que fueron esas enseñanzas, más allá de una descripción de planes, de asignaturas o de contenidos. Yo creo que ese podría ser un reto. ¿Y para qué? Pues ya no sé, primero porque conviene conocer la historia y conviene tenerla escrita y conocida. Y lo segundo, y era donde hablaba del futuro incierto, por aquello que dicen, que no sé si es muy verdad, que es bueno conocer la historia para poder abordar el futuro. En estos momentos, ahí lo que tenía era un conjunto de palabras clave que habían salido en una conferencia de hace unos... eso creo que fue en junio, sobre las enseñanzas de ingeniería de telecomunicación, a que participaron una serie de ponentes, entre ellos Aníbal Figueiras, y de palabras suyas, palabras clave, pues hablar de las amenazas, y fijaos que digo amenazas, que la actual forma de abordar las enseñanzas de telecomunicación tiene en buena medida por los procesos de globalización y las herramientas que las TIC que nosotros hemos creado han creado. Bueno, creo que sería bueno conocer muy bien la historia, esas metodologías, para poder abordar el futuro, ¿no? Y os decía que iba a acabar con una propuesta y una invitación. Bueno, la propuesta es que me ayudéis a esa senda académica que tenemos que rellenar. Incluso iría más lejos. Si alguno de vosotros está interesado y tiene ganas de ser el promotor de esa senda, estaría este director de escuela encantado. Encantado de cederle ese puesto y colaborar con él, personalmente, como Félix Pérez y como director de la escuela. Creo que esto es muy importante y creo que tenemos que trabajar en ello, y aquí estáis algunos de los que habéis trabajado en este tipo de cosas, ¿no? La segunda, y ya con esto acabo, perdón por el desastre de las transparencias, no sé qué ha pasado. La segunda cosa que os quería comentar es que justo en este 50 aniversario lo vamos a terminar con un acto final el 24 de noviembre, dentro de mes y poco, en el que vamos a intentar precisamente recrear esa historia del sector y de la escuela y las enseñanzas durante estos 50 años, mediante un conjunto de vídeos y un conjunto de entrevistas en directo sobre un escenario. Vamos a intentar hacer una cosa novedosa. Por supuesto que estáis invitados y que sería un placer para nosotros
que compartéis con nosotros ese día de recuerdo de lo que han sido estos 50 años de vuestra escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por tu intervención. Disculpar las transparencias, pero... La culpa es mía, te la acabo de dar. O sea. Pero bueno, os adelanto que toda la documentación de este acto y el audio lo vamos a colgar luego dentro de la página web, así que ya pondremos adecuadamente la presentación de Félix. Y sin más, pues continuamos con esta senda que estamos teniendo hoy y conseguimos con la senda tecnológica y contamos con Aníbal Figueiras para ello, que nos va a hablar en su ponencia que ha titulado como Técnicas de aprendizaje máquina, evolución, impacto y tendencias. Así que, Aníbal. Gracias. Naturalmente que agradezco a los organizadores de... Espero que el estruendo se reduzca. No. Agradezco a los organizadores de esta mesa redonda que hayan pensado en mí para participar en la mesa. Pero aclaro desde este primer momento que mi agradecimiento es menor que mi sorpresa, puesto que mi dedicación a la historia de las telecomunicaciones ha sido, por calificarla de manera suave, esporádica, circunstancial y solo movida por la curiosidad, y nunca sistemática. De manera tal que, tanto como han arriesgado a los organizadores invitándome, arriesgo yo, temerariamente, sin duda, ofreciendo una visión de un sector de las telecomunicaciones que raramente es considerado cuando se habla de su historia y que, no obstante, es una aproximación y un conjunto de planteamientos con muchos años. De lo que voy a hablar es de algo que seguramente no merece, como digo, en general la atención de las personas que cultivan la historia de las telecomunicaciones, pero que yo me permite interpretar como muy importante y que además me servirá para hacer un moderado, en tono sosegado, no agresivo, alegato final sobre el que me gustaría que se pudiese reflexionar. Hablaré de telecomunicaciones y datos, para centrar el tema. Hablaré de los orígenes de lo que hoy se conoce como el aprendizaje máquina, que tiene que ver con datos, y explicaré para qué sirve el aprendizaje máquina. Diré qué cosa es el aprendizaje máquina no lineal. ¿Mejor? Estupendo. Pero, hombre, haber protestado muchísimo antes. Indiscreto. Tengo, hombre, muy buena voz, no sé, pero desde luego suficientemente grave como para que se propague mal. Dentro del aprendizaje máquina haré referencia a un tipo de diseños, un tipo de arquitecturas que se han hecho justamente famosas por ser las primeras suficientemente versátiles y potentes como para permitir avances, los perceptrones multicapas. Después hablaré de sus limitaciones y de las soluciones a esas limitaciones, las técnicas de diversidad y las técnicas de profundización o redes profundas. 2 palabras sobre diversidad, 3 sobre aprendizaje profundo. Indicaré después, cuando ustedes ya estén absolutamente desconcertados y ansiando que yo termine, porque esto tiene un valor no pequeño, a mi entender, para las telecomunicaciones. Plantearé qué cosa es el D2L, lo que se podría llamar gran aprendizaje, en paralelo con lo que se conoce como Big Data, hoy por hoy. Y también hablaré de lo que podrá ser el D3L y el D4L, que es el futuro inmediato cuando lleguemos a tendencias. Presentaré, como digo, una postulación final y, para su fortuna, acabaré con eso, cosa que me agradecerán, independientemente de que no me hayan oído al principio, con lo cual no se fatigarán tanto. Cuando hablamos de comunicaciones, hablábamos en tiempos muy antiguos de transmitir información directamente percibible de un lugar a otro a través de un canal, utilizando los medios al alcance de los ingenieros, de los técnicos para conseguirlo. Hoy por hoy de lo que se habla es de transmitir datos
a través de un canal para que lleguen datos al otro extremo del canal y cuando proceda convertir esos datos en información o para convertir la información en datos. Les hago notar que digitalizar la información aparentemente analógica es lo que ha permitido que las comunicaciones actuales hayan llegado al nivel de desarrollo que han llegado. Por lo tanto, el contemplar los datos como elemento de interés es trascendental para la buena interpretación de la orientación y una razonable predicción del futuro de las telecomunicaciones. Ítem más, digo, que la realidad, lo que nos rodea, habla datos, siempre. Y que nosotros, que tenemos acceso a esos datos, algunos interpretables y otros no, queremos saber más, por lo cual comunicamos datos y por lo cual también procesamos esos datos para lograr inferencia sobre aquello que no vemos de la realidad. Cuando digo que la realidad habla datos, ustedes dirán que es una demostrable falacia, puesto que los humanos hablamos en continuo. Es radicalmente falso. Los humanos hablamos en fonemas, tenemos lenguaje articulado y los fonemas son unidades discretas. Hablamos, aunque nos sorprenda, en digital. Como vemos en digital, dada la estructura del fondo de la retina. Como nuestros gestos son digitales, porque tienen interpretaciones independientemente de que la mano se mueva con mayor o menor rapidez. Todo lo que comunicamos es sustancialmente discreto, en contra de lo que pueda parecer en una primera visión. Por tanto, y como las telecomunicaciones están en esa realidad, se transmiten datos a personas interesadas en esos datos para convertirlas en información o para manejarlos. Se transmiten con el debido cuidado para conservar aquello que es relevante en los datos. Se transmiten de manera oportuna. Evidentemente, las telecomunicaciones necesitan también manejar esos datos, y no solo para su transmisión, sino para hacerlo del mejor modo posible, para lo cual se necesita sacar ventaja de los datos mediante técnicas de aprendizaje. Y al igual que nuestro sistema auditivo es capaz de hacernos comprender lo que alguien dice sin mayores dificultades, por entrenamiento, por costumbre, por hábito, por adaptación, resulta que no nos pasa lo mismo con otros muchos datos y necesitamos unas máquinas que nos sirvan de traductores. Esa es la idea del aprendizaje máquina, que es sustancialmente de lo que voy a hablar aquí, empezando por aspectos históricos. Comenzó lo que podemos decir que fueron los precedentes del aprendizaje máquina con un personaje harto famoso en la historia de las comunicaciones, Norberto Wiener, allá en los años 40, publicando lo que se conoce como el filtro de Wiener. La primera vez en que se hizo uso de la estadística para diseñar sistemas de filtrado que permitiesen obtener alguna ventaja, mejorando la información que había en la entrada del filtro o haciendo predicciones. Estoy poniendo conscientemente en los años 40, pese que el artículo de Kolmogorov es un artículo algo anterior. El de Kolmogorov es, si mal no me equivoco, el artículo de Andrei Kolmogorov del 38. Pero les hago notar que si el libro de Wiener fue publicado de forma abierta en los años 40 es porque el Departamento de Defensa norteamericano no permitía que ese libro se publicase abiertamente durante tiempos de la preguerra y Segunda Guerra Mundial por razones de seguridad nacional. Se utilizó concretamente ese sistema como primera aplicación para direcciones de tiro, para predecir la posición de los blancos aéreos después de que se realizase el disparo del proyectil. Esto es el inicio del filtrado óptimo, una técnica de aprendizaje máquina básica, pero que ha dado mucho juego. Tanto juego que buena parte del trabajo de Shannon se basa precisamente en los planteamientos estadísticos de Norbert Wiener. En los años 50, un ingeniero poco conocido que trabajaba en California, Rosenblatt, propuso un sistema que hacía cosas parecidas, pero de manera no lineal, al que llamó perceptrón. Recibió tremendos ataques por parte de famosos profesores del MIT, como Minsky, mientras que al tiempo se desarrollaban técnicas similares en estadística, las regresiones Logit y Probit, y en el ámbito de las comunicaciones se probaba con filtros que tuvieran en cuenta fenómenos no lineales
como el no lineal de Wiener y de Hammerstein. Bernard Wedro, actualmente profesor emérito en la Universidad de Stanford, fue el que se preocupó de dar una versión no estacionaria, una versión dinámica de este tipo de sistemas, el LMS. Y después proliferaron muchas variantes, muchas de ellas mejores, algunas peores, dependiendo de la aplicación, cada una con su utilidad, como la forma recursiva, el filtrado de Kalman, etcétera, etcétera. Ustedes pensarán, ya nos estamos yendo por completo de las comunicaciones y hablamos de tratamiento de señales. Pues sí, en cierta medida sí, pero les recuerdo que es fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones el haber podido implementar igualadores para la transmisión, cosa que hizo por primera vez un discípulo precisamente de Wedro, Robert Luckey, que llegó a ser vicepresidente de AT&T, o para cancelación de ecos, lo cual ha posibilitado pues, buena parte de las comunicaciones satélite, cosa de la que se encargó Manmohan Sondi. En los años 60, el aprendizaje no lineal se extiende con el trabajo de un matemático ruso, Ivagnenko, que construye sistemas no lineales procediendo capa a capa de forma subóptima. Y también un ingeniero japonés, curiosamente apellidado Fukushima, que inventó un sistema llamado neocognitron, en donde se hacían operaciones convolucionales extremadamente importantes cuando se trata con información que se debe transmitir, dado que la convolución es algo que aparece en la propia naturaleza de la transmisión. Y un ingeniero francés, Jean Lecan, hizo una versión entrenable de ese neocognitron. Esa versión era entrenable porque el neocognitron tenía una arquitectura relativamente sencilla en cuanto a la estructura de lo que había que determinar. Pero hubo una larga lucha para conseguir un procedimiento que permitiese entrenar este tipo de máquinas, que son complicadas al ser no lineales, en donde aproximaciones a la forma de entrenar posterior, llamada retropropagación, fueron propuestas por el propio Lecan, por Paul Werbos. Al tiempo, en comunicaciones, particularmente en acústica, se utilizaban versiones de tipo no lineal, pero lineales en los parámetros de aplicación, como los filtros de Volterra, que padecían una cosa que se llama maldición dimensional, que quiere decir que cuando las variables a considerar son muchas, las formulaciones son inmanejables. En los años 80 es cuando la gente del MIT, John Rumelhart y sus colaboradores, inventaron el algoritmo de retropropagación, lo cual permitió entrenar estructuras del tipo de la que aquí se presenta esquemáticamente, en donde una entrada se multiplica por una matriz de pesos, pasa por elementos no lineales y da lugar después de una combinación a una salida, que es una transformación no lineal de la entrada. Hay demostraciones de que teóricamente estos son aproximadores universales, es decir, estas máquinas teóricamente pueden establecer cualquier correspondencia entre la entrada y la salida. Es decir, contado en plata, para que nadie se crea que yo me dedico a la matemática pura, como se dedicaban George Ivenko y Kurt Hornick. Sirven para cualquier cosa que uno se proponga hacer. Para cualquier cosa. Lamentablemente, ese cualquier cosa tiene sus limitaciones, porque estas máquinas hay que entrenarlas, y para entrenarlas hace falta colocarles ejemplos para que aprendan, para que se muevan, o para que nosotros hagamos que se muevan. Y resulta que esos ejemplos son limitados, y como son limitados, poco se le puede enseñar a la máquina. En paralelo a todo esto, se desarrollaron también las máquinas de Boltzmann y los sistemas, los métodos de núcleos, por Geoffrey Hinton y por Vladimir Bamnik. Como les he dicho, el problema fundamental que uno tiene para conseguir que estas máquinas aprendan a hacer lo que uno quiere que hagan es, tenemos las entradas X, tenemos los blancos, los targets, los objetivos, lo que queremos obtener ante cada entrada T, pero en número limitado. Y por más que nos empeñemos, ese número limitado impone que la máquina aprende limitadamente. No es capaz, en la práctica, de poder llevar a cabo esa correspondencia arbitraria entre la entrada y la salida. Y entonces empezaron a preocuparse en muy diversos lugares acerca de cómo proceder para vencer esa limitación. La primera propuesta importante fue la de un profesor de la Universidad Técnica de Copenhague, Lars Kai Hansen,
que dijo, pues construyamos máquinas que sean parecidas pero un poquito diferentes y después combinemos las salidas. Es lo que se llama conjuntos. Y posteriormente hubo otra aproximación que es construyamos máquinas que en lugar de una sola capa de transformación no lineal tengan muchas. Eso es lo que se conoce como aprendizaje profundo. Pero hay problemas. Es cómo conseguir diversificar, cómo conseguir entrenar esas máquinas profundas, porque hay efectos que hacen que se disipen las derivadas que sirven para conseguir la retropropagación. Y entonces va uno y lo que consigue es, cuando aplica diversificación, entrenar de formas ligeramente diferentes unidades, que son pequeñas máquinas, para después agregarlas. Si hace el entrenamiento de las máquinas forzando la diversidad y la agregación permanece al margen y se aplica después, se consigue lo que se llaman comités. Si, por el contrario, lo hace todo a la vez, se consigue lo que se llaman consorcios, de entre los cuales los más famosos son los propuestos por Freund, Schaffer y Singer, conocidos como técnicas, como conjuntos, como bloques de Boosting. En cuanto al aprendizaje profundo, hay hoy por hoy una larga familia de técnicas, de las cuales quiero destacar algunas que son importantes, que son aquellas que proceden a un entrenamiento indirecto. Miren, de lo que se trata es, yo quiero poner a la entrada de mi sistema profundo una señal y quiero, por ejemplo, saber a qué clase pertenece esa señal o esa muestra. Pero si lo intento directamente, las cosas son complicadas, con lo cual lo que hago es unas cuantas capas para entretenerme, haciendo cosas que pueden resultar útiles y al final de todo pongo un sistema convencional para realizar la decisión o la clasificación. Las capas que pongo en medio pueden entretenerse en transformar las señales en sí mismas, quedarse con aquello que sirve para hacer la transformación y así se extraen características muy relevantes de esas señales. Se hace un desenredado de la información que facilita grandemente las buenas prestaciones. Estas máquinas han encontrado ya, eso que son relativamente recientes, aparecieron alrededor del 2006 de forma efectiva, muy importantes éxitos en muchos ambientes, desde seguridad a salud, pasando por negocio, marketing, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes una lista reducida de compañías cuyo negocio hace uso abundante, cuyas aplicaciones de negocio hacen uso abundante de este tipo de técnicas. Verán ustedes que hablo de Microsoft, verán ustedes que hablo de Google, verán ustedes que hablo de Facebook, de IBM, que se recupera precisamente por la inyección de este tipo de técnicas. También Apple. También, pongamos por caso, Amazon. Todas estas grandes compañías que han explotado en los últimos años deben no poca parte de su éxito a haber adoptado y utilizado inteligentemente este tipo de tecnologías. Sean compañías cuyo negocio está en transmitir información o en prestar servicios de ese tipo, o sean compañías cuyo negocio esencialmente está en la producción de tecnología. Y esto es en lo que quiero insistir. ¿Qué valor tiene todo esto para el ámbito de las comunicaciones? Pues se pueden hacer mejores codificaciones y transmisiones, se pueden potenciar, se puede dotar de inteligencia a las redes, se puede verdaderamente personalizar las telecomunicaciones, dar servicios verdaderamente personalizados, no segmentados, personalizados. Se puede llegar a niveles de privacidad y seguridad difícilmente alcanzables con otras técnicas. Se puede convertir el Internet de las cosas y en particular el Internet de Smart Things, de las cosas inteligentes, de las máquinas inteligentes, en el Internet para todo el mundo y todas las máquinas. Eso se puede hacer si se emplean este tipo de tecnologías, porque allana las dificultades para conseguir esto. Es decir, se puede conseguir una convergencia real de las TIC, hablo de la computación y de las comunicaciones, manejando estas técnicas en el ámbito de las comunicaciones y haciendo que las comunicaciones ayuden al manejo de estas técnicas. Y esto es una de las cosas que yo alegaba en la sesión a la que se refirió el profesor Félix Pérez antes. Una de las amenazas sobre las telecomunicaciones es su desagregación de las técnicas de cómputo.
Y como no combatamos esa amenaza, no nos va a ir demasiado bien. Ustedes dirán, todo esto es ciencia ficción y fantasía, y además aquí en España no sabemos nada. Bien, les voy a poner un ejemplo de qué cosas pueden hacerse con este tipo de tecnologías que les pillará relativamente cerca, a diferencia de los ejemplos que se pudieran poner en salud o en otros ámbitos. Se trata de reconocer dígitos manuscritos. Hay una base que sirve de benchmark para hacer esas cosas. Reconocer esos dígitos por humanos no expertos supone 25 errores por cada 10.000 dígitos que se reconocen. Por expertos, 20 errores cada 10.000 dígitos. Los dígitos manuscritos a veces son muy raros. No tienen ustedes más que pensar en cuántas veces han encontrado con unos números de algún amigo que no son capaces de interpretar. Les hago notar, además, que los dígitos, a diferencia de las letras, pocas veces se ven ayudados por el contexto. Pocas veces. Las letras, sí. Con técnicas superficiales, es decir, con máquinas de aprendizaje convencionales, se logran tasas de error del 3%, muy por encima de lo que hacen los humanos. Con aquellas máquinas que yo he dicho que resultan especialmente atractivas porque interpretan cuál es el contenido importante de la información, se llega al 0,8%, incluso por encima de lo que hacen los humanos. Con redes ad hoc, investigadores suizos como Stieber y sus colegas llegan al 0,2%, perdón, al 20 por 10.000. Es decir, a lo mismo prácticamente que un humano experto. Y esa frontera se puede romper en cualquier momento. Ya hay aplicaciones con este tipo de máquinas en que se supera la eficiencia de los humanos, por ejemplo, en reconocimiento de señales de tráfico, especialmente en circunstancias adversas. Y modestamente les digo que incluso aquí un torpe investigador como soy yo está durante los 2 últimos años bajando las tasas de sus diseños en cuanto a error del 0,35% al 0,30% y en este momento al 0,25%. Y confío en que no acabe el año sin que estemos en 0,20 empatando con los suizos. Y espero que en la prórroga del año que viene consigamos ganar el partido. Si a eso le sumamos, que es la tendencia de futuro primera, el aprendizaje dinámico en ambientes no estacionarios, tendremos lo que se conoce como D3L, que es la tendencia emergente en este campo. Diverse, Deep and Dynamic. Y si además hablamos de distribución, pasaremos a D4L. Lo que he dicho antes, más distributed. Se pueden utilizar tecnologías Big Data, que al fin y al cabo no son otra cosa que tecnologías computacionales para aplicar masivamente estas técnicas. Y con todo eso, se puede abrir una vía de comunicación entre humanos y máquinas, sin dificultades ni para unos ni para otras. Tenemos en las manos herramientas cognitivas, Big Learning, gran aprendizaje, no gran poder computacional, gran aprendizaje, que nos será útil a nosotros. Así es la vía de acceso a la sociedad del conocimiento. Eso es lo que yo entiendo, que no se pueden desagregar comunicaciones y computación, y no se puede olvidar a las personas. ¿Jugamos a todo eso? Si ustedes se deciden, yo encantado en participar en ese juego. Muchas gracias por su muy amable atención. Muchas gracias, Aníbal, por tu intervención. Y vamos a continuar con la senda operación de servicios. Contamos con ello para Julio Linares, vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, que ha titulado su intervención Una historia de transformaciones. Adelante, Julio. Muchas gracias, Luis. Y a esta hora, y después de escuchar a Félix y a Aníbal, yo no sé si el ejército se atreve a hablar, pero estaba pensando lo mismo. Estaba pensando eso, ¿verdad, general? Es muy difícil hablar ahora, después de Aníbal, del nivel que nos ha puesto aquí sobre las posibilidades que todavía tiene el futuro. No sé ya si de las telecomunicaciones o de qué, da igual de qué, pero no cabe ninguna duda de que nos enfrentamos a un futuro apasionante, increíble y que desborda cualquier cosa que podamos tener en la mente. Así que aterrizar ahora a los negocios pues es un poco duro.
sobre todo cuando yo de historia le decía a Manolo, cuando me invitó, que conozco muy poco, porque desgraciadamente, aunque soy muy viejo, he vivido toda la historia solo desde una óptica muy particular y por tanto cualquier cosa que yo pueda contar está muy contaminada por lo que ha sido mi vida, y mi vida ha transcurrido exclusivamente en una empresa, lo cual desgraciadamente pues te limita a la hora de ver la historia, y más que historia pues es recuerdos que algunas veces no sé si son reales, si coinciden con la realidad o yo me los he inventado. La verdad es que lo que yo he vivido en Telefónica es una historia de transformaciones sucesivas una tras otra. Y mi primer recuerdo de Telefónica, cuando yo obviamente era un niño que no tenía ni idea de que pudiese llegar algún día a estudiar telecomunicaciones, no sabía ni que existía esa carrera, pues es de los centros manuales que antes hacía referencia a Eugenio, y que daban precisamente un servicio de telecomunicaciones muy personalizado, sin esperar a las máquinas inteligentes. La verdad es que estas operadoras daban un servicio tremendamente personalizado. Yo nunca me olvidaré, estando interno, que era muy penoso porque estabas no sé cuántos meses sin ver a tu familia, el único contacto que yo tenía con ellos era a través de las telefonistas, y cuando yo llamaba me reconocían, me llamaban por mi nombre, me preguntaban cómo estaba el tiempo en Burgos. Yo le decía, oye, que esto es una conferencia, Abrieva, ¿con quién quieres hablar? Yo decía, pues con mi madre, y ella sabía que mi madre no estaba en casa, y decía, pues tu madre en este momento no está en casa, pero hoy por el día que es, la hora, probablemente en la peluquería, y encontraba a mi madre en la peluquería y me ponía con ella. La verdad es que era verdaderamente personalizado. Cuando las máquinas nos desen de servicio, te daré la enhorabuena por toda la investigación. Obviamente, este tipo de servicio no era sostenible. Crecía la demanda, había unas demoras para poner las conferencias, había muchas colas en todos los locutorios. Eso no era sostenible. Había que automatizar el servicio. Y esa fue una enorme transformación, porque había muchas familias en muchos pueblos que vivían de este servicio. Incluso algunos locutorios estaban en las propias casas de las familias y hubo que cerrarlos todos, con lo cual tuvo un impacto enorme para muchísimas familias que se quedaron sin el sustento, y muchas operadoras telefónicas pues que se quedaron sin lugar de trabajo y que tuvieron que ir a las ciudades, con lo que eso suponía en aquellos tiempos. Entonces esta fue una primera transformación que llegó en el momento pues, en el que había que automatizar, porque el servicio no era sostenible con operadoras, aunque el servicio era fantástico. Costará mucho tiempo el que llegamos a ser capaces de dar un servicio tan bueno como aquel. Y llegó un momento en el que había que eliminar todos estos centros y automatizar el servicio con máquinas, no tan inteligentes, pero unas máquinas hechas con relés, verdaderamente muy ingeniosas, espectaculares, y que daban un servicio correcto. Aquello supuso una enorme inversión. Había que invertir mucho en crear estas redes. Y una primera enseñanza de aquel momento era, si vamos a invertir tanto, ¿cómo podemos aprovechar esa inversión? ¿Cómo podemos quedarnos con parte de esa inversión? Y entonces Telefónica decide aprovechar ese pico de inversión tan enorme para crear muchísima industria. Hasta ese momento había monopolio de suministro y todo el suministro lo tenía una sola compañía que se llamaba ITT, que en España era Estándar Eléctrica, pero tenía todo el suministro de monopolio de todo tipo de equipos a Telefónica, y se aprovecha este volumen de inversión para diversificar el suministro y crear muchísima industria en España, que ocupó muchos miles de personas durante un buen número de años, porque este proceso industrial duró desde el principio de los 70 hasta avanzados los 80, el 85, etc. Fue un fenómeno industrial muy potente, con mucha fuerza,
y que tuvo muchísimo beneficio en España, entre otros en innovación, porque las fábricas que teníamos vendían exclusivamente para el mercado doméstico, no exportaban, eran fábricas exclusivamente para lo local. Y además los ingenieros nos las apañábamos para hacer las especificaciones muy complicadas y que tuviesen que hacer productos para el mercado local, exclusivamente. Eso exigía mucha innovación y tuvimos que hacer mucha innovación en productos. Y de esta época yo destacaría el liderazgo que en España tuvimos precisamente en datos, en transmisión de datos y en conmutación de paquetes. Tuvimos un liderazgo espectacular en el mundo con motivo de esta innovación que estuvimos forzados a hacerla por esta dinámica industrial que teníamos. Desgraciadamente, en ese momento no nos dimos cuenta, no fuimos capaces de identificar que teníamos un liderazgo en lo que luego sería el germen de Internet, que es probablemente una de las mayores revoluciones que hemos vivido. Y no nos dimos cuenta que éramos líderes en esa tecnología. No supimos aprovechar esa tecnología. Y esta es una de las historias importantes, de uno de los aprendizajes importantes que merece la pena compartir. Porque estando en una situación espectacular, no fuimos capaces de darnos cuenta de lo que venía por delante, de cómo lo podíamos aprovechar y cómo hoy podíamos haber sido líderes en Internet en vez de que lo sean las compañías del Silicon Valley. En aquel momento hubo otra gran revolución. Yo diría que desde el 1876, en que se inventa el teléfono, ha habido dos grandes revoluciones: Internet y los móviles. Y además, cuando se mezclan, el efecto es explosivo. Los móviles, la primera llamada celular de este hombre ya famoso, Martin Cooper, es en 1973. Pero, sin embargo, el boom de los móviles y el que podamos tener un móvil en el bolsillo, eso no ocurre hasta 1990. De hecho, yo lo tengo asociado con la Expo de Sevilla y con las Olimpiadas de Barcelona de 1992, que entonces aparecieron los primeros móviles basados en el GSM digital y que fue otro gran aprendizaje. Cómo Europa fue capaz de aprovechar también el boom de los móviles. Cómo Europa fue capaz de liderar el desarrollo de los móviles con el invento europeo del GSM. Otro gran aprendizaje de la historia. Hoy vemos que el liderazgo europeo no es el que era en móviles. Y lo tuvimos también. Y fuimos los líderes mundiales del desarrollo de los móviles con este invento del GSM. En paralelo estaba todo el enorme desarrollo de Internet. Brutal, brutal. Apareció ya pues, con la conmutación de paquetes desde los años 60, 70 y el gran cambio es con la web en el 1990. Veíamos que se utilizaba esto en el Ministerio de Defensa americano, veíamos que se utilizaba en las necesidades, pero no prestamos suficiente atención a Internet. Gran error de nuestra industria. Otra enseñanza, esta negativa. No prestamos atención suficiente a Internet en el momento oportuno. Reaccionamos luego en España con Infovía para tratar de sacar un producto local que nos permitiese utilizar lo que era Internet y la potencia de Internet, pero nos quedamos atrás. Nuestra industria, los operadores y nuestros suministradores nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque teníamos otro planteamiento. Estábamos en la digitalización, estábamos en la RDSI, en la ISDN, que conceptualmente es como Internet, pero nos empeñamos en hacerlo con estándares cerrados, en ponernos todos los operadores de acuerdo y en el CCITT establecer unas normas para cerrar nuestras redes y decir al mundo cómo se deberían de conectar con nosotros.
mientras que en paralelo Internet estaba abriendo las redes con el protocolo IP y nos dejó a los operadores, a todos los operadores del mundo, absolutamente descolocados. Este ha sido el mayor cambio que ha ocurrido en nuestra industria, con un impacto brutal en los operadores, en nuestros suministradores y en el liderazgo que teníamos en telecomunicaciones hasta ese momento. A partir de ese momento, el liderazgo en la evolución tecnológica cambia radicalmente de manos y en vez de tenerlos en las nuestras, pasa a otras manos muy ajenas a nosotros, que probablemente pueda volver a pasar con el tema de las máquinas inteligentes, pero fue un cambio brutal, enorme. Obviamente, esta digitalización la necesitábamos y nos vino muy bien para otro momento brutal de cambio, que era pasar de monopolio a competencia, que se liberalizaba el mercado. Era un cambio para una compañía brutal. Se pasa de tener abonados a tener que competir por el cliente, de tener listas de espera para que te pongan un teléfono y pedir una recomendación, a tener que pelear por el cliente para que haga una llamada. El cambio era brutal. En ese momento, cuando se liberalizan las telecomunicaciones, que empieza en Estados Unidos en 1996 y que concluye en España en 1998, en España se dan 1000 licencias a 1000 compañías para que puedan competir con Telefónica. ¿Cómo se pensaría en aquel momento? ¿Qué pensaría el regulador? ¿Qué pensarían los políticos para imaginar que podía haber 1000 compañías compitiendo en el mercado? Gran error. Enorme error de planteamiento. Era imposible. ¿Qué está pasando ahora? Que se tienen que juntar y se tienen que consolidar porque el mercado no da más que para 3 o 4. Se dieron 1000 licencias. Pero esto pasó hace poco más de 10 años. No es que haya pasado hace 100 años o 200, es que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podían tener los políticos un concepto tan erróneo de lo que es el mercado? Gran error de la historia de la que hay que aprender mucho. Claro, al margen del número de licencias, esto para Telefónica tuvo un efecto brutal. En Telefónica, como os podéis imaginar, estábamos absolutamente aterrorizados. Pensar que iban a venir 1000 competidores, todos nuevecitos, con estructuras muy livianas, con muy poca gente, y nosotros con 70.000 personas solo en España, estábamos aterrorizados. Hubo que disminuir la plantilla de 70.000 a 30.000 que son hoy. Afortunadamente, los 1000 operadores no se desarrollaron y tuvimos habilidad pues, para manejar el negocio y seguir sobreviviendo a pesar de las amenazas. Y tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para paliar la caída que íbamos a tener de ingresos en el mercado doméstico y salir internacionalmente. Y esto ocurrió hace poco más de 20 años. Y en 20 años estamos en más de 20 y tantos países y hemos desarrollado pues, un gran negocio en Latinoamérica y también en Europa. Y ha sido otra gran transformación muy fuerte en Telefónica, salir de un mercado doméstico y ser capaz de expandirse en los mercados internacionales. Y ahora viene otra revolución. Yo ni siquiera sabía lo que van a aportar todas esas máquinas inteligentes con esa capacidad de aprendizaje de 3L, de 4L, pero si además incorporamos eso como ingrediente, yo no tengo ninguna duda de que estamos al inicio de una nueva revolución que va a tener tantísimo impacto como tuvo la revolución agrícola hace más de 10.000 años o como tuvo la revolución industrial hace más de 200. Y es la revolución digital. Y esta revolución digital nos exige una nueva transformación. Y lógicamente aquí cada uno tiene que buscar su modelo. Los operadores tienen dos opciones: limitarse a dar conectividad, a dar conductos tontos, o tratar de ser un agregador de servicios que dé contenidos y todo lo que nos pida el cliente. Telefónica ha optado por esa vía, pero eso exige una nueva transformación.
Pero si algo yo he aprendido en estos años en Telefónica es el enorme apoyo a los cambios y a las transformaciones de todos los presidentes que ha tenido Telefónica. Yo he conocido a 8 de los 10 presidentes que ha tenido Telefónica y a todos siempre les he visto primero muy decididos a afrontar los retos, muy decididos a apoyar los cambios y, a pesar de las personalidades tan diferentes que han tenido entre ellos, una enorme continuidad, lo cual ha sido absolutamente fundamental. Porque si algo transmitiría yo a los jóvenes en este momento es que lo que la historia nos enseña es que los que sobreviven no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan al entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu interesante intervención. Y ya para terminar esta ronda de intervenciones y dar por finalizado el acto en breve, que ya vamos con un poquillo de retraso, disculpad. Teníamos previsto que el general Goberna nos hablara de la senda de defensa. Lamentablemente ha excusado su asistencia esta mañana, pero contamos con la presencia del general de división, don Tomás Fernández Aragüés, que es antiguo jefe de los sistemas de información y telecomunicaciones y asistencia técnica del Ejército de Tierra, y nos va a trasladar las palabras del general Goberna de su intervención, las telecomunicaciones militares en España, 2 siglos de historia. Pues adelante. Bien, muchas gracias. En primer lugar, bueno, soy el último y como tal pienso que estarán un poco cansados, pero el título de la presentación que voy a hacer rápidamente, Telecomunicaciones militares en España, 2 siglos de historia, la realidad es que lo voy a resumir rápidamente también, porque no quiero cansar y porque no es el momento para hacer una conferencia muy larga en este sentido, ¿no? En fin, ya ha sido presentado. El general Goberna es el promotor de la senda de defensa, la senda militar de este foro, y yo creo que en el momento actual es el mejor promotor que puede haber, dado que ya ha formado un equipo de colaboradores que son amantes de la historia y de las telecomunicaciones. Luego, creo que es el grupo idóneo para formar parte de este foro histórico de telecomunicaciones. Además de ser amantes de historia y telecomunicaciones, ya están recogiendo e investigando sobre documentos, materiales y testimonios que van recogiendo para aportarlos ya a su parte en la página web del foro. ¿Para qué? Pues precisamente para 2 objetivos fundamentales: dar a conocer la evolución de las telecomunicaciones militares, de las cuales voy a hablar yo brevemente, y por otra parte apoyar al Foro de Histórico de Telecomunicaciones, que para eso se han presentado voluntarios para ser los creadores de esa senda militar. Bien, pues las telecomunicaciones militares, que son necesarias tanto en paz como en guerra, sean permanentes o táctico desplegables, han sido una necesidad desde que los conflictos bélicos se han extendido en amplios territorios y últimamente una creciente realidad en su acepción más moderna desde mediados del siglo XIX. Antes, catedrático Félix Pérez decía que aproximadamente él hablaba de 150 años, yo voy a hablar de 160 años, o quizás 200. En España hubo 2 hitos importantes que marcaron el punto de partida de los sistemas fijos y desplegables de las redes de telecomunicaciones específicamente militares. Estos fueron, en primer lugar, de los sistemas fijos, cuando el capitán Garcés de Marcilla escribió un tratado de telegrafía óptica, telegrafía eléctrica, luego hablaré de telegrafía óptica, un tratado de telegrafía eléctrica en lengua castellana. Fue el primer tratado que se escribió en lengua castellana. Y además implantó las líneas telegráficas eléctricas en Barcelona
en el año 1853. El tratado lo había escrito en 1851. Y en cuanto a los desplegables, el primer hito fundamental fue cuando el capitán de la Fuente proyectó la creación de una brigada de transmisiones, de transmisiones que en aquel momento no se llaman transmisiones, eran de telegrafía, que supuso el primer intento de crear las tropas de transmisiones. Posteriormente no se creó esa brigada, sino que se creó una serie de regimientos, pero desde entonces, y como recuerdo de ese proyecto de creación, se celebran que en 1872 se creó la brigada de telegráfica, como futura tropas de transmisión. Pero ya pasamos al siglo anterior, que a final de este siglo, y fundamentalmente al siglo XVIII y primeros del XIX, ya brillaban en España y en el extranjero genios militares como precursores y fundadores de un verdadero servicio público, contribuyendo al nacimiento de las modernas telecomunicaciones civiles, aportando sus conocimientos científicos, técnicos y organizativos. Entre ellos figuraba, que yo creo que estaba en un sello que se ha proyectado, que era militar, Agustín de Betancourt, que el sello era de Rusia, pero porque fue exiliado a Rusia. Pero aquí inauguró la primera línea de telegrafía óptica entre Madrid y Aranjuez en 1799. Posteriormente, Manuel Varela y José María Matea y Arangua, también militares, en 1845, uno promotor y otro responsable de la instalación de las líneas telegráficas ópticas que unirían Madrid con Irún y San Fernando de Cádiz con Barcelona, vía Valencia. Ya pasamos al siglo XX. La radio nació en España en el seno del Ejército, de la mano del comandante Julio Cervera, y sus experiencias cercanas a las de Marconi, es decir, que trabajaron en el mismo tiempo este comandante y Marconi, aunque no coincidieron en sus trabajos. Realizó enlaces ya en 1899 en Madrid y posteriormente, entre 1900 y 1902, enlaces entre Tarifa y Algeciras con Ceuta y desde Javea con Ibiza en esa época que acabo de relatar. En el campo de las infraestructuras permanentes se han logrado establecer en el siglo XX, por supuesto, 4 grandes redes a escala nacional, de la mano de insignes militares como Tomás Fernández Quintana, que fue discípulo del comandante Cervera que acabo de mencionar, quien desarrolló el proyecto de ingeniería de la estación radiotelegráfica de largo alcance, capaz de comunicar con África, América del Norte y América del Sur desde Prado del Rey, teniendo la estación receptora en Morata de Tajuña. También impulsó la creación y la celebración de las conferencias internacionales telegráfica y radiotelegráfica celebradas en Madrid en 1933. Otros personajes, Antonio Sarmiento León, que organizó en la Guerra Civil los servicios de escucha, cifra y descriptación, José María Galante y el último, hay varios entre medios famosos, el general Antonio Martín Larrauri, que tuvimos la suerte de conocer, que este fue el responsable nacional de la implantación de la red territorial de mando y servicios especiales allá por los años 70. También la radiodifusión en España tampoco es ajena al ejército, pues la verdadera red nacional se asienta durante la Guerra Civil a través de la extraordinaria capacidad técnica y científica de los comandantes de ingenieros Manuel Arias Paz, que también era experto en automovilismo, y Santiago Torre Enciso, que son los verdaderos fundadores de lo que hoy es Radio Nacional de España. Por último, en cuanto a redes tácticas, el material que importamos durante el siglo XX fue fundamentalmente importado desde Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, allá por los años 50 y 60. Y también por la ayuda americana, que empezó, como saben, en el año 53. Y a partir de entonces, y sobre los años 70, ya se empezaron a realizar los propios prototipos y sistemas de telecomunicaciones militares, genuinos militares españoles, como fueron los programas Olimpo y Radite, y los que aún utilizamos, Secomsat, de enlace vía satélite, y la RBA, o Red Básica de Área, que es nuestra red táctica en el Ejército de Tierra, dando prueba del esfuerzo tanto de la universidad como de la industria nacional en este sector estratégico. Sin estas redes no hubiésemos podido participar y llevar a cabo
bien como se ha realizado hasta este momento, las operaciones, lo que nosotros llamamos en zona de operaciones de Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Irak, también en Mali, en República Centroafricana, y las que estamos realizando en pequeños países como Gabón y Somalia. También, concluyendo, no podemos dejar de hablar de los parques y talleres de transmisiones, que son nuestro sistema de mantenimiento y logístico importante, y también los centros de formación, como es la Academia de Ingenieros, y también nuestras unidades escuelas de los regimientos, que son enmarcadas dentro del arma de transmisiones a la cual pertenezco, así como el general Goberna, pues siguen la tradición de los ingenieros militares que he comentado antes. Por ello, y finalizando ya, damos las gracias por tenernos en cuenta dentro de este foro histórico de telecomunicaciones para poder colaborar en él y aportando nuestro pequeño grano de arena en la senda militar que se ha establecido. Al igual que ocurre con otros foros, como aquí está Vicente Ortega y Félix Pérez, como la Fundación Círculo de Tecnologías de la Defensa y la Seguridad, nosotros y todos los que participan en la universidad, la industria, el colegio y la Asociación de Ingenieros y Defensa, en concreto en este caso el Ejército de Tierra, aunque también podamos reclutar personal de la Armada y del Ejército del Aire para que participen en este foro, pues todos contribuimos al unísono a crear bienestar, progreso en España, y para eso trabajamos todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pues con esta última intervención, si os parece, vamos a dar por finalizado el acto, porque a continuación vamos a poder disfrutar de una pequeña copilla de vino en la cual poder intercambiar impresiones. Recordaros que ya está publicada la nueva web, que tenéis la URL proyectada, en la cual os animamos a que naveguéis, a que os zambulláis en ella, y cualquier comentario, cualquier sugerencia es más que bienvenida. También habréis podido ver que hemos hecho un pequeño tríptico en el que se recoge un poco lo que es el espíritu del foro y animamos a la participación. Fuera podéis encontrar más para que también os lo podáis llevar y hacérselo llegar a aquellos que consideréis de interés. Y poco más. Agradecer a los ponentes una vez más sus brillantes intervenciones, que para mí, como creo que soy el más joven de este auditorio, me resulta bastante abrumador, y poder dentro de 50 años o 60 estar aquí escuchando lo que ha pasado en toda esta época. Pues nada, muchas gracias. Lo que no era.